El Salvador, un país de volcanes y sorprendentes curiosidades que no sabías. ¿Sabías que El Salvador es conocido como el país de los volcanes? Un lugar con paisajes naturales impresionantes, una cultura rica en historia y tradiciones, y secretos fascinantes que pocos conocen. Pero, ¿qué hace tan especial a este pequeño país centroamericano? ¿Qué curiosidades y datos interesantes te sorprenderían al conocer más a fondo sobre El Salvador? Hoy vamos a sumergirnos en estos y muchos más datos que seguramente cambiarán tu visión de este fascinante lugar. ¿Te atreves a descubrir lo que muchos no saben sobre El Salvador? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para asombrarte. El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, es un lugar lleno de historia, cultura y paisajes asombrosos. Aunque es menos conocido que algunos de sus vecinos, este país tiene una riqueza natural y cultural que merece ser explorada. Desde su geografía volcánica hasta su increíble biodiversidad, pasando por su fascinante historia, El Salvador es un destino lleno de sorpresas. Conocido por ser el país de los volcanes, El Salvador tiene más de 20 volcanes en su territorio, muchos de ellos activos. Sin embargo, su geografía volcánica no solo da lugar a hermosos paisajes, sino también a una vida única, tanto en flora como en fauna, que le ha valido reconocimiento en todo el mundo. Los volcanes en El Salvador son una característica distintiva del país. Algunos de estos, como el Izalco, el San Vicente y el Ilamatepec, han sido responsables de algunas de las erupciones más importantes en la historia del país. El volcán de Izalco, en particular, es uno de los más activos y su impresionante cono ha sido una especie de farol para los marineros que navegan cerca de la costa salvadoreña. El Salvador es también hogar del lago de Coatepeque, uno de los lagos más bellos y profundos del país, formado en una caldera volcánica. Esta cuenca natural, rodeada de montañas y vegetación, es un punto de atracción tanto para los locales como para los turistas que buscan relajarse en sus aguas cristalinas. El Salvador tiene una población que supera los 6.500.000 de habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más densamente poblados de América Central. La mayoría de la población se concentra en la zona occidental del país, en la región de San Salvador, la capital. La cultura salvadoreña está profundamente influenciada por su historia indígena, colonial y moderna, fusionando tradiciones precolombinas con las influencias españolas que llegaron durante la colonización. Es común ver en las ciudades las coloridas manifestaciones de su identidad cultural, que se reflejan en sus festivales, artesanías y gastronomía. Uno de los platos más representativos del país es la pupusa, una tortilla gruesa rellena con diversos ingredientes como frijoles, queso, chicharrón, entre otros. Las pupusas son el plato nacional, y su consumo es tan arraigado que existe un Día Nacional de la Pupusa, celebrado el 10 de noviembre de cada año. La economía de El Salvador ha tenido una evolución interesante, pasando por varias etapas desde su independencia en 1821. Durante mucho tiempo, la agricultura fue el motor de la economía, con el café como principal producto de exportación. De hecho, en el siglo XIX, el país vivió una bonanza cafetera, cuando los precios internacionales de este grano alcanzaron niveles muy altos. Sin embargo, las fluctuaciones en los mercados internacionales y los efectos de fenómenos naturales, como los huracanes y la sequía, afectaron gravemente la agricultura del país. En la actualidad, El Salvador ha diversificado su economía, con sectores como la manufactura, los servicios y la tecnología ganando cada vez más protagonismo. Uno de los aspectos más fascinantes de El Salvador es su diversidad natural. A pesar de su tamaño reducido, el país cuenta con una gran variedad de ecosistemas. Desde las zonas costeras en el Pacífico, con sus playas y biodiversidad marina, hasta las montañas y bosques nubosos en el interior. El Parque Nacional El Imposible es uno de los principales puntos de interés para los amantes de la naturaleza. Este parque, ubicado en el occidente del país, es hogar de numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas. De hecho, El Salvador es uno de los países más biodiversos de Centroamérica, a pesar de su tamaño. Entre sus especies más conocidas se encuentran el tucán, el quetzal y varias especies de monos araña. En términos de biodiversidad marina, las costas de El Salvador son un refugio importante para diversas especies de tortugas marinas. La playa El Cuco, por ejemplo,
es conocida por ser un lugar donde las tortugas lora llegan a anidar. El país también es hogar de varios sitios de buceo de renombre, como la Isla de los Volcanes y la Isla Aguachapán, donde se pueden observar increíbles paisajes submarinos y una rica vida marina. El Salvador también tiene una rica tradición en el arte y la literatura. Aunque la literatura salvadoreña no es tan conocida a nivel internacional, escritores como Roque Dalton y Claudia Lars han dejado una huella importante en la cultura literaria del país. Roque Dalton, por ejemplo, es considerado uno de los poetas más influyentes de El Salvador y una figura clave en la historia política y social del país. Su obra poética y su compromiso con las luchas sociales son recordados y estudiados en todo el mundo. Uno de los aspectos más complejos de la historia reciente de El Salvador fue la guerra civil que tuvo lugar entre 1979 y 1992. Este conflicto armado, que involucró al gobierno de El Salvador y varios grupos guerrilleros, resultó en miles de muertes y desplazamientos forzados. La guerra civil dejó una profunda huella en la sociedad salvadoreña, pero también dio lugar a una serie de acuerdos de paz que fueron firmados en 1992, lo que permitió al país comenzar a reconstruir su tejido social y político. Tras el fin de la guerra, El Salvador experimentó una transición hacia la democracia y el desarrollo económico, aunque no sin desafíos. La violencia relacionada con las pandillas y la desigualdad social siguen siendo problemas importantes en el país. Sin embargo, El Salvador ha logrado importantes avances en las últimas décadas, especialmente en áreas como la educación, la salud y la infraestructura. La educación en El Salvador ha mejorado notablemente desde los acuerdos de paz, con el gobierno implementando una serie de reformas para aumentar el acceso a la educación y mejorar su calidad. Sin embargo, el país todavía enfrenta desafíos en cuanto a la cobertura educativa, especialmente en áreas rurales, donde muchos niños tienen dificultades para acceder a la educación básica. En términos de salud, El Salvador ha logrado avances en la reducción de la mortalidad infantil y en la mejora de la esperanza de vida. Aunque el sistema de salud pública sigue siendo insuficiente en comparación con otros países de la región. Uno de los eventos más recientes que ha puesto a El Salvador en el ojo del mundo es su adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar esta criptomoneda de manera oficial, lo que ha generado tanto entusiasmo como controversia. La medida tiene el objetivo de incluir a más personas en el sistema financiero del país y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, la volatilidad de Bitcoin ha generado preocupaciones sobre los riesgos que esta decisión puede tener para la economía del país. A pesar de las críticas, el gobierno de El Salvador sigue promoviendo el uso de Bitcoin, con la creación de un Bitcoin City cerca del volcán Conchagua, donde se planea que las criptomonedas se utilicen de manera masiva. El Salvador es también conocido por su gente amable y hospitalaria. A pesar de los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país, los salvadoreños se caracterizan por su resiliencia y su capacidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. La calidez de su gente es una de las razones por las que muchos turistas se sienten atraídos por El Salvador, a pesar de las dificultades económicas y de seguridad que ha enfrentado en los últimos años. En resumen, El Salvador es un país pequeño pero lleno de contrastes, con una riqueza natural, cultural e histórica que lo convierte en un lugar único en el mundo. Desde su geografía volcánica hasta sus playas, pasando por su gente y su historia, este país tiene mucho que ofrecer. Aunque enfrenta retos importantes, como la violencia y la pobreza, El Salvador sigue siendo un país lleno de esperanza y potencial, un lugar en el que la historia y el futuro se encuentran en constante transformación. Sin duda, el país de los volcanes tiene mucho más que ofrecer de lo que la mayoría de las personas cree, y sigue siendo un destino fascinante para aquellos que buscan descubrir sus secretos. El Salvador, a pesar de ser un país pequeño en términos geográficos, cuenta con una rica tradición cultural que lo hace único en la región. Uno de los aspectos más fascinantes de su cultura es la influencia de las civilizaciones precolombinas, en particular la de los pipiles, un grupo indígena que habitaba la región antes de la llegada de los conquistadores españoles. Los pipiles, que hablaban náhuatl, dejaron una profunda huella en el idioma y las costumbres del país.
Las lenguas indígenas todavía se hablan en algunas zonas rurales, aunque el español es el idioma predominante. La herencia cultural indígena se refleja en las celebraciones tradicionales, en la gastronomía y en las artes. El Salvador es también conocido por su vibrante escena artística. La pintura, la escultura y la música son algunas de las formas de expresión más destacadas. El arte salvadoreño, especialmente el muralismo, ha jugado un papel importante en la preservación de la memoria histórica del país. Durante los años de la Guerra Civil, muchos artistas utilizaron el muralismo como una forma de resistir la violencia y expresar la lucha social. El legado de los artistas salvadoreños continúa hoy en día, con galerías y museos dedicados a promover su trabajo. Uno de los más importantes es el Museo de Arte de El Salvador, MARTE, que alberga una extensa colección de arte contemporáneo. La música también ocupa un lugar central en la vida cultural de El Salvador. El país es famoso por su estilo de música folclórica, que mezcla influencias indígenas, africanas y europeas. Uno de los géneros más representativos es la cumbia, que ha sido adoptada por toda Centroamérica, pero con un estilo muy particular en El Salvador. Además, la marimba, un instrumento de percusión que tiene sus raíces en África, se ha convertido en un símbolo musical del país. Las festividades nacionales y regionales suelen incluir actuaciones de música tradicional, así como danzas folclóricas que cuentan historias de la vida cotidiana y las tradiciones del pueblo salvadoreño. Una de las celebraciones más importantes en El Salvador es la Semana Santa, que tiene un carácter único en el país. Durante esta semana, las ciudades y pueblos se llenan de procesiones, representaciones teatrales y festivales religiosos. Las alfombras de acerrín, una tradición en la que los habitantes decoran las calles con coloridas figuras hechas de acerrín y flores, son uno de los aspectos más distintivos de la celebración. Estas alfombras, que pueden representar escenas bíblicas o motivos tradicionales, son una muestra del profundo compromiso espiritual del pueblo salvadoreño. La Semana Santa es una de las festividades más esperadas del año, tanto para los residentes como para los turistas que desean experimentar la devoción y el arte que caracteriza al pueblo salvadoreño. En cuanto a la gastronomía, El Salvador tiene una vasta variedad de platos que reflejan su historia y su diversidad cultural. Las pupusas son, sin lugar a dudas, el plato más conocido internacionalmente, pero la cocina salvadoreña ofrece muchos otros manjares deliciosos. El yuca con chicharrón es otro de los platos más tradicionales, en el que la yuca, un tubérculo de la región, se sirve acompañada de carne frita. El panés con pollo es otro platillo que destaca, especialmente en las festividades. Además, las bebidas como el atol de elote, una bebida caliente hecha de maíz, y el horchata, una mezcla de arroz y especias, son muy populares. La influencia de la cocina indígena y española es claramente visible en estos platillos, que combinan ingredientes locales con técnicas culinarias traídas por los colonizadores. El Salvador también es conocido por su producción de artesanías. El país tiene una rica tradición textil, y muchos pueblos en la región de La Palma, en el norte del país, son famosos por sus coloridos productos de tela, que van desde tapices hasta vestimenta tradicional. Los tejidos hechos a mano y las cerámicas pintadas a mano son también muy apreciados. Las artesanías salvadoreñas reflejan tanto la belleza natural del país como las historias y leyendas que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. Muchas de estas obras se venden en mercados locales y en tiendas de recuerdos, donde los turistas pueden llevarse un pedazo de la cultura salvadoreña. El Salvador tiene una gran cantidad de leyendas y mitos que forman parte del folclore del país. Estas historias, que se transmiten de generación en generación, a menudo tienen como protagonistas seres sobrenaturales y elementos de la naturaleza. Uno de los mitos más conocidos es el de La Llorona, una mujer que llora por la pérdida de sus hijos y que, según la leyenda, aparece cerca de ríos y lagos. La leyenda de la ciguanaba, una figura femenina que seduce a los hombres para luego transformarse en una criatura monstruosa, también es muy popular en las regiones rurales. Estas leyendas no solo forman parte de la identidad cultural de El Salvador, sino que también reflejan las creencias y valores del pueblo salvadoreño, muchos de los cuales tienen raíces en la religión y la cosmovisión indígena. A nivel social,
El Salvador ha sido testigo de una gran evolución en la última parte del siglo XX y principios del siglo XXI. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, especialmente relacionados con la violencia y la pobreza, el pueblo salvadoreño ha mostrado una gran capacidad para reinventarse y adaptarse. La juventud del país está cada vez más involucrada en movimientos culturales, políticos y sociales, buscando nuevas formas de expresión y de cambio. Los movimientos urbanos, especialmente en la música y el arte digital, están ganando terreno, lo que demuestra que El Salvador tiene un panorama cultural en constante transformación. Una curiosidad interesante sobre El Salvador es su sistema de transporte único. En las calles de la ciudad y en los pueblos rurales, los autobuses, conocidos como chicken buses, son una forma de transporte popular. Estos autobuses, que originalmente eran vehículos de transporte escolar de los Estados Unidos, han sido decorados con colores brillantes y una variedad de detalles artísticos. Son una parte integral de la vida diaria en El Salvador y su apariencia vibrante refleja el espíritu alegre y resiliente del pueblo salvadoreño. Estos autobuses son una muestra de la creatividad del país, donde la reutilización de recursos y la personalización se han convertido en una tradición. El Salvador, con su gente cálida, su cultura rica y su historia fascinante, es un país lleno de sorpresas. A través de su música, su arte, su gastronomía y sus leyendas, el país mantiene viva una tradición que sigue siendo fundamental en la vida de todos sus habitantes. Cada rincón de El Salvador tiene algo que ofrecer, y la mejor manera de conocerlo es explorando cada detalle de su vibrante cultura. Si te ha sorprendido todo lo que El Salvador tiene para ofrecer, no olvides suscribirte a nuestro canal Mundo en Evolución. No te pierdas ninguno de nuestros contenidos sobre lugares asombrosos, datos curiosos y mucho más. Además, si buscas mejorar tu vida personal y financiera, visita nuestra página web autodidactasmillonarios.com. Allí encontrarás contenido exclusivo para ayudarte a crecer de manera autodidacta y millonaria. Únete a nuestra comunidad y sigue aprendiendo con nosotros.